Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos en esta ocasión con un vídeo de química, equilibrio, segundo de bachillerato, y vamos a ver el típico problema que con mucha frecuencia cae en la selectividad y que con mucha frecuencia también se pregunta en clase. Es aplicar el principio de Le Chatelier a un equilibrio, es decir, vamos a ver cómo cambia, cómo se desplaza un equilibrio cuando cambiamos las condiciones en las que se encuentra. Nos dan ahí una reacción, si os fijáis, el xenón más el flúor para dar el fluoruro de xenón. Nos dice el problema que la reacción es exotérmica, tiene una variación de la entalpía de menos 218 kilojulios, por lo tanto exotérmica, y nos va a decir qué le va a ocurrir a esa reacción, qué le va a ocurrir a ese equilibrio cuando cuatro casos: o bien aumente el volumen, o bien añadamos flúor, disminuyamos la temperatura o aumentemos la presión. Bien, entonces, para entender o para poder realizar este problema, lo primero que tenemos que conocer es el principio de Le Chatelier, ¿no? El principio de Le Chatelier dice que cuando se ha establecido un equilibrio, si hay alguna modificación externa en las condiciones de ese equilibrio, el sistema va a intentar reaccionar, ¿vale? Restableciendo de nuevo las condiciones iniciales, es decir, volviendo de nuevo al equilibrio. Muy bien, entonces a la vista de esto vamos a ir viendo los diferentes casos. Por ejemplo, el primero que nos dice es un aumento de volumen. ¿Qué le va a ocurrir a este equilibrio si se produce un aumento de volumen? Bien, para poder responder a este apartado, lo que podemos hacer es desarrollar el término de la K sub C, ¿vale? La K sub C en el equilibrio que yo tengo ahí, en la reacción que yo tengo indicado, sería la concentración del fluoruro de xenón partido la concentración del xenón por la concentración del flúor elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, si esto lo desarrollo, la concentración del fluoruro de xenón va a ser igual a los moles partido volumen. Y abajo, de nuevo, también tenemos moles de xenón partido V por moles de flúor partido V, todo ello al cuadrado. ¿Vale? Muy bien. Si nos fijamos entonces en cómo es este cociente, vemos que, o podemos poner que esto sería igual a moles partido moles por los moles por V2. ¿Qué significa esto? Significa esto que si yo quiero que el equilibrio vuelva de nuevo a la situación que se encontraba inicialmente, lo que voy a tener que hacer es, como consecuencia de que aparece este factor, que es el volumen, si yo estoy aumentando el volumen, es decir, si yo estoy aumentando esto, la única posibilidad que hay de que el equilibrio vuelva de nuevo a restablecerse es que o bien aumente la cantidad del denominador o bien disminuya la cantidad del numerador. Es decir, que entonces, cuando se produce un aumento de volumen, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Es decir, se va a desplazar siempre hacia donde haya un mayor número de moles. Por lo tanto, aumento de volumen, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, es decir, se desplaza hacia donde haya un mayor número de moles. Contamos siempre, aquí tendríamos 1, aquí tendríamos 3, ¿de acuerdo? Fijaos bien no estaba enfocado, fijaos bien en la reacción, aquí tenemos 1, aquí tenemos 3, por lo tanto hay un mayor número de moles hacia allá, el equilibrio se va a desplazar hacia allá. Nos ha faltado aquí poner gas. Fijaos que, bueno, a tener en cuenta que en este tipo de problemas solamente tenemos que tener en cuenta las especies que se encuentren en estado gaseoso, ¿vale? A la hora de valorar el número de moles. Aquí, como están las dos en estado gaseoso, tenemos 3. Aquí tenemos una. Si vamos a suponer que este flúor fuese sólido, tendríamos aquí 1 y aquí 1, por lo tanto el equilibrio
hay igual número de moles, por lo tanto, ante un aumento de volumen, el equilibrio no se va a modificar, ¿vale? Vamos con la segunda opción. La segunda opción es que dice que aumenta la concentración de flúor. Bien, al aumentar la concentración de flúor, vamos de nuevo al equilibrio que me ha dado el problema y me está diciendo que está aumentando la concentración de flúor. Muy bien, si está aumentando la concentración de flúor, bien, pues el equilibrio, Le Chatelier dice que el equilibrio va a intentar restablecer las condiciones iniciales. Si yo quiero restablecer las condiciones iniciales, no queda más remedio que el equilibrio se tiene que desplazar hacia la derecha para producir que ese flúor que se ha añadido en exceso sea reaccionado y forme el fluoruro de xenón, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, el equilibrio se desplazaría hacia la derecha, es decir, siempre intentando que reaccione el exceso de flúor que he añadido. Bien, ¿y qué ocurre ahora en el caso de que se produzca una disminución de la temperatura, que sería el apartado C? Bien, si se produce una disminución de temperatura, lo que tengo que es ir a la reacción, ¿vale? Y ya veréis, muy fácil. Es ver si para qué lugar o para qué sentido la reacción es exotérmica y para qué sentido la reacción es endotérmica. Mirad, si me está diciendo que la formación del xenón, la reacción del xenón con el flúor para dar el fluoruro de xenón tiene una entalpía de menos 218 kilojulios, quiere decir que en este sentido la reacción es exotérmica, mientras que en este sentido la reacción será endotérmica, ¿de acuerdo? Vuelvo de nuevo, la reacción del flúor con el xenón, fluoruro de xenón, tiene una entalpía de menos 218 kilojulios. Por lo tanto, hacia la formación del fluoruro de xenón es exotérmico, es decir, hay desprendimiento de energía, desprendimiento de calor, mientras que para la izquierda lo que se está produciendo es que se consume energía, ¿de acuerdo? Muy bien, por lo tanto, si el problema me dice ¿qué ocurre cuando se produzca una disminución en la temperatura? Si yo quiero que el equilibrio se restablezca, una disminución de la temperatura en el sistema lo que tiende a provocar es restablecer esa temperatura. ¿Cómo se restablece? Aportando calor. ¿Cómo se va a mover? Se va a mover, por lo tanto, en el sentido de la exotérmica. Es decir, una disminución de la temperatura en una reacción exotérmica se desplaza el equilibrio hacia la derecha, ¿vale? Bien, y lo que nos queda entonces ahora ya es ver cómo se modifica el equilibrio ante una variación de presión. Bueno, pues en este caso un aumento de presión. Bien, la definición podéis hacerlo, la forma de verlo sería cuando vimos el volumen lo hicimos a través de la K sub C. Aquí lo tenemos que hacer la explicación en la K sub P, ¿de acuerdo? La K sub P, que de nuevo vuelve a ser igual a la presión parcial, en este caso del fluoruro de xenón, partido por la presión del xenón por la presión del flúor elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Este sería un poquito la K sub P, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí es donde encontramos la explicación de que si yo aumento la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya un menor número de moles, es decir, se va a desplazar en este caso hacia la derecha, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el típico problema, como digo, que suele preguntarse con muchísima frecuencia en la selectividad, es decir, cómo va a variar un equilibrio cuando se produce una variación en las condiciones en las que se encuentra inicialmente. He colocado los 4 casos característicos, es decir, de aumento de volumen, de añadir flúor, disminuir la temperatura y aumentar la presión. Los podemos colocar aquí para que los tengáis. El aumento de volumen, vamos a ponerlo con otro color para que lo veamos bien, lo mueve hacia la izquierda. Un aumento en la concentración de flúor mueve hacia la derecha. Una disminución de la temperatura lo va a mover en el sentido de la exotérmica, es decir, hacia la derecha. Y un aumento en la presión va a desplazar el volumen, va a desplazar la reacción en el sentido donde haya un menor número de moles
por lo tanto también a la derecha, ¿vale? Podríamos poner un quinto factor, que es si añadimos un catalizador. También lo suelen preguntar. Si añadimos un catalizador, el equilibrio no se va a desplazar, porque lo único que va a afectar es a la velocidad con que se produce la reacción. Por lo tanto, el catalizador no va a modificar el equilibrio, ¿vale? Veis que es muy fácil, veis que es fácil si entendemos el concepto de la K sub C, el concepto de la K sub P. Vemos rápidamente cómo se producen los cambios, cómo se desplaza el equilibrio, y eso sí, tenemos en cuenta, o hay que estudiarse bien, el principio de Le Chatelier. ¿De acuerdo? Pues muy bien, gracias.